Hola a todas y todos. Esta es una conversación más de la comunidad de legendarias y el día de hoy nos acompaña Mónica Manion, que ahorita se las voy a presentar. A Mónica la conozco a través de otra amiga, que me la presenta, pues literal por WhatsApp. Y por ahí conozco su historia, que ahorita nos va a contar más de su historia. Me encantó su historia, entonces por eso la traigo con ustedes, porque creo que les va a traer mucha inspiración a muchas mujeres por allá, muchas cosas que aprender de ella, de su vida, de su trayectoria. Y bueno, sin más, Mónica Manion con nosotros. Muchas gracias por aceptar estar con nosotros, Mon. Hola, ¿cómo están? Pues un placer estar aquí. La verdad es que esta es una oportunidad más de compartir un poquito de quién soy y de mi vida y qué más de impulsar a mujeres a que sí se puede, con todo lo que hagan, sí se puede. Y Moni, para las que no la conozcan, es una chef reconocida, ha vivido en muchos países del mundo, ahorita nos va a platicar en cuáles y por qué. Su pasión por la gastronomía la trae pues un poco heredada de su mamá, y en esta caminar por varios países y pues en la inmersión de la cultura y de la gastronomía empieza a como pues exponer un poco más esta herencia que trae de su mamá. Estudia gastronomía en Inglaterra y ahorita está en Estados Unidos viviendo, sigue viajando, pero lo padre también de ahorita que nos contará es que ahorita está en redes sociales y a través de las redes pues llega mucha más gente a mucha más mercados internacionales con su gastronomía, y mucho de lo que expone es la gastronomía mexicana, ¿no? Mónica es mexicana, y eso también, bueno, me encanta que ponga en alto la gastronomía de México, porque yo creo que es una de las mejores del mundo. Y cuéntanos un poquito tu historia, Moni, tu historia, tu trayectoria personal y profesional. Claro que sí, pues mira, la verdad es que lo que es toda mi niñez, que fue muy feliz, somos cuatro hermanos, mis papás de la Ciudad de México, nací en la Ciudad de México. Y la verdad es que siempre mi familia estuvo envuelta en la cocina. Siempre las tías, mi mamá cocinera, gran cocinera, la verdad, enseñaba a las más jóvenes o a las que se casaban con los primos. Mi mamá era la que enseñaba que hacer el arroz y casi las preparaba para que cocinaran bien cuando se casaran. Entonces, el crecer con eso, pues siempre te deja un poquito, ¿no? Mi hermana y yo fuimos educadas, pues de la manera tradicional que las mujeres pues aprenden a cocinar mientras los hermanos juegan fútbol, pero que las mujeres o las hijas están en cocina. Y entonces, pues más que nada, más que me llamara la atención la cocina, me llamaba mucho la atención lo que se platicaba en la cocina. Las historias, que luego ni te tenías que enterar porque pues eras niña, pero ahí te enterabas que ya la tía Mm. lloraba, que ya sabes, ¿no? Todo, esa hermandad de mujeres en la cocina. Recuerdo como unas lavaban trastes, otras los secaban y otra hacía el arroz o la salsa y los olores, pero no me llamaba tanto la atención porque quizás era un poco obligación que mi mamá nos hacía cocinar. Entonces no me llamaba tanto la atención hasta que me caso con un norteamericano, y su trabajo, realmente la planta donde él trabajaba, pues existe en todos los mundos. Esa empresa está en muchas partes del mundo. Y entonces me caso y al mes fallece mi madre de un cáncer terminal muy largo, y pues me voy justamente a la semana que mi mamá fallece y llegó a Argentina. Fue el primer país a donde me fui a vivir y llegué con un duelo terrible porque pues mi familia estaban juntos pasando el duelo de mi mamá con mi papá y yo estaba sola en un hotel encerrada, Mm. y pues mi nuevo marido tenía que irse a trabajar. Y me encontré con todo, me encontré con ataques de pánico, con ansiedad, con mucha tristeza y un duelo que no sabía cómo manejar sola. Ujú. Eh, la pasé realmente fueron 3 meses, 4 meses en lo que encontramos una casita muy difícil. Y cuando ya me dan mi casita, que es la ilusión, ¿no? Cuando te casas y te dan tu Ujú. casita, pues me doy cuenta que me encanta la carne, que me encanta la comida argentina, pero que extraño esos sabores y esos olores. Y era parte de extrañar a mi mamá. Y Claro. entonces, pues mi papá viene a visitarme y pues no conseguías nada hace veintitantos años, no quiero decir cuántos, pero veintitantos años de esto. No había redes, o sea, obviamente no había internet ni nada. Y no había mucha comida mexicana ni restaurantes mexicanos. Mi papá llegó con una maleta y me trajo una maseca para tortillas y me trajo latas de frijoles y jalapeños y chipotles. Y cuando me dio la harina para hacer tortillas, yo dije, ¿y cómo se hace esto? Pues si no sé hacer tortillas.
Y me acuerdo que mi marido me decía, ¿cómo que no sabes hacer tortillas? Si eres mexicana, y yo, no, pues las compras de la tortillería, pero no sé Exacto. cuánta agua, no sé si lleva manteca, si lleva sal, o sea, cuánta, no sé la medida, y en ese entonces no venían instrucciones. Entonces fue como, tengo que, tengo que jugar con esto hasta que me salga, ¿no? Y una obsesión, y recuerdo perfecto, la primera que hice que salió fatal, parecía hot cake en lugar de tortilla, solamente el olor del maíz me Mm, transportó como a mil, esos creo que fue momentos. fue el primer olor que llegué y dije, este es México, el olor Wow. de la tortilla cuando estás haciendo la masa. Y ahí empezó mi obsesión, ahora te puedo decir que una obsesión de encontrar a mi mamá, ¿sabes? Trataba de replicar lo que ella hacía y me iba al supermercado así de, ¿me puede dar tal corte de carne para deshebrar? Y los argentinos, ¿vas a cocer la carne? Y yo, ay, ya sé, pero voy a hacer una cosa que se llama tinga y necesito un corte que voy a cocer. Y se me quedaban viendo con cara, qué desastre, ¿cómo que vas a Exacto. cocer la carne? Sí. Pero ahí empezó mi búsqueda de, de buscar a mi mamá, Mm, de agarrarme de algo algo. que yo sintiera cerca. Entonces, así empezó esto de la cocinada. Wow, increíble. Oye, cuéntanos, después de Argentina estuviste en varios países. ¿En qué momento de estos varios países dices, ya, o sea, me tengo que dedicar a esto? Ya lo encontré, o sea, ya encontré lo que estaba buscando, que era mi mamá, pero entre más cocinaba, seguro te unía más con ella y con su recuerdo, ¿no? ¿En qué momento decides a esto me quiero dedicar? Eh, Estando en muchos países, obviamente cuando estuve en Argentina me empecé a hacer una inmersión de cultura. Yo no tenía en esos países, pues no te daban como visa de trabajo a la esposa, entonces pues no podía trabajar, podía estudiar, pero no podía trabajar. Y no sabía nunca cuánto tiempo iba a estar en ese país, entonces tampoco podía meterme en una escuela porque yo no sabía si me iban a mandar a qué país y si yo podía seguir la escuela en ese país. Ujú. Entonces yo me dediqué a tomar cursos de todo, de chocolate, de ya panadería, de cada país yo me metía, sobre todo a lo local. Y creo que en realidad cuando llegué a Sudáfrica, a vivir a Sudáfrica, conocí a una chef y ella tenía un grupo de mujeres que cocinaban de diferentes países. Y eran Mm. como Martha Stewart, eran bien profesionales, aunque no habían estudiado, pero eran súper dedicadas con unas recetas Wow. espectaculares. Y cuando yo llego, me doy cuenta de que no era yo la única que tenía esa pasión, pero que no tenía este tiempo para ir a la escuela porque no sabíamos cuándo nos íbamos. Todas Ujú. éramos expatriadas, pero todas teníamos esta pasión de cocinar. Qué padre Y me acuerdo, comunidad, seguro, ¿no? increíble, y además Porque era la misma igual, pasión, pero todas de distintos países y entonces se mezclan estas recetas y qué increíble haber estado ahí en ese grupo. exactamente, fue uno de los mejores grupos de las mujeres que conocí ahí y me volvió atrás a que llorábamos, a que una estaba pasando por algo, mientras cocinábamos la otra la abrazaba, tomábamos nuestro vinito juntas, realmente, y el duelo de estar fuera de nuestros países y de nuestras familias, todo nos unió. Pero ahí me acuerdo perfecto que Sonia, que era la que llevaba el grupo, me dijo, tú tienes que hacer algo más, tú tienes un don de hablar y de que la gente te escuche, que te escuchemos, que dirijas nuestro grupo, que organices. Tú tienes que estudiar esto porque tienes más allá de una pasión que todas. Entonces, deberías de buscar. Pero pues yo no sabía porque pues no sabía cuántos años podía estar aquí y allá. Hasta que llego a Qué Inglaterra increíble y tuve, consejo. me lo dijo y la verdad que yo dije, pues sí, yo creo que sí, esto es lo mío, la verdad, porque probé muchas cosas, me volví instructora de yoga, o sea, me volví budista en todo este trayecto. Y cuando llego a Inglaterra, que más o menos me dicen, ok, van a ser 4 años, ya Ujú. creo que sí van a ser 4 años, y no tenía obviamente permiso de trabajo. Dije, llegando mis hijos que ya iban más tiempo a la escuela, ya estaban más grandes, empecé a buscar, obviamente, y encontré, yo vivía más cerca de Cambridge, en Inglaterra, que de Londres, y encontré una chef maravillosa que tenía este lugar en donde la mayoría realmente tenía muchísima pasión también por estudiar. Y ahí estudié cocina contemporánea y la verdad teníamos chefs de todo el mundo. Y eso para mí, cuando vi el programa, dije, esta soy yo. Es lo que La quiero. persona que daba comida asiática era asiática, la del pan era italiana, la verdad. Entonces, Ujú. para mí fue increíble poder conocerla y estudiar con ellos. Y ahí fue, me dieron la oportunidad de terminar y de empezar a dar clases ahí Mm. como cocina mexicana contemporánea. Qué
qué descubriste de ti estudiando en ese momento? O sea, ¿qué fue lo que o sea, te despertó mucho más, ¿no? Sobre todo esto de que dices de dar clases y el gusto por dar clases que lo comentas. Pero algo más allá que dijiste, esta es mi pasión, esta es mi esencia. Creo que descubrí la primera vez, la primera clase que di, que yo estaba súper nerviosa porque habían chefs invitados y había gente del público invitados. Y me acuerdo que yo estaba atrás en lo que me presentaban y me tomé un tequila. Me tomé un tequila porque yo estaba temblando. Para el Soy muy valor, claro. chaparrita, mido 1,52, o sea, soy súper chiquita. Y solo ver a los chefs que estaban me imponía tanto. Me tomé el tequila y luego dije, ¿y qué puede pasar? ¿Qué puede Claro, pasar? ¿No? O sea, ¿qué nada. más puede pasar? Y salí y fue como cuando un artista sale al teatro y se olvida y Mm, se transforma. Entonces me ujú. di cuenta que la gastronomía me transformaba en alguien más, que había una Mónica que tenía una vida, pero que al dar clases, Mónica se transformaba. ¿De dónde agarraba tanto y de dónde hablaba tanto y de dónde decía tanto? No lo sé, pero me Claro. transformaba y encontré en esa transformación también una sanación. Mm, qué increíble. Sí, seguro. Es cuando encuentras tu verdadera pasión y esencia y cuando estás haciendo eso. Por eso dicen tanto, ¿no? De encuentra tu pasión, porque cuando estás trabajando en tu pasión no va a ser trabajo, o sea, lo vas a disfrutar al máximo, porque eres tú al 100%. Entonces yo creo que al descubrir eso dijiste, esta soy yo, me salen mucho más fortalezas de las que pienso que tengo, ¿no? Y lo que te decía Sonia de Sudáfrica, ¿no? O sea, tienes un don de la palabra, que eso fue lo que hacía que, pues, te sintieras tú estando ahí enfrente de todos, dando esas clases maravillosas de gastronomía y sobre todo recordando tu país, ¿no? Porque era gastronomía mexicana. Así es, Qué increíble. Y así es. después de Inglaterra, de dar clases y estudiar, ¿qué fue tu segundo paso? Después, justamente, realmente alcancé a dar muy pocas clases cuando nos avisaron que nos teníamos que mudar a Shanghai, a China, lo cual me ponía muy triste porque estaba empezando a sentirme yo, a poder tener quizás un trabajo, ¿no? Después de tantos años que no podía tener Mm, permiso de trabajo, por fin podía dar clases y ahora ya no podía dar clases ya porque, sé. pues porque me llevaban a China. Pero dentro de todo, cuando me dijeron que iba a China, que la verdad que nunca lo empecé, no lo pensé, mi budismo apareció y dije, por algo voy. Lo primero Mm. que pensé fue, China, por algo voy. Algo va a pasar en China. Y sí que pasó. El Y budismo sí que ya lo pasó. habías empezado, o sea, ya Sí, el era algo. budismo lo, Ujú, el budismo lo tomé desde mi primer embarazo y ujú, lo tomé realmente para poder lidiar, llegó a mi vida y me enseñó a cómo lidiar con un duelo, con una pérdida muy grande de una figura materna, pero también mi mamá era muy única, con una personalidad muy fuerte y entonces quizás el haberla perdido así yo no encontraba en mi religión, porque fui criada católica, no ujú. encontraba de dónde agarrarme y no me hacía sentido nada de lo que me habían enseñado. Fui a la escuela católica, entonces, pero no encontraba. Y por aras del destino, llegó una maestra de yoga a hablar conmigo cuando yo estaba súper mal en Argentina y me dio un libro Mm. y fue como si me hubiera dado como lo que yo necesitaba escuchar. Y de ahí empezó. Entonces, realmente ya tengo muchos años siguiendo la teoría budista. ¿Qué libro fue? Se llama El libro tibetano de la vida y de la muerte. Wow. Es un libro que me ha acompañado, lo he leído 4 veces. Es un libro que tienes que leer poco a poco porque no es un libro de historia, sino es un libro de cabecera, donde cada página te va dando sentido y luego quizás la tienes que volver a leer y luego te da más sentido. Y luego lees el libro y dices, me perdí de tanto que tengo que leerlo otra vez. Y no nada más habla de cómo lidiar con un duelo, sino cómo te quieres morir, porque todos lo vamos a hacer. No nos gusta hablar de esto, pero todos Pero nos allá vamos a morir. vamos, sí. Para allá todos vamos. Entonces, ¿y cómo ayudar a alguien que está por fallecer? Que eso no lo nos enseña nadie y debería de ser así como aprendemos cómo nacer y cómo cuidar a un bebé, tendría que haber algo que nos enseñara cómo dejar ir a alguien, cómo ayudarlo a bien morir. Entonces, este libro no nada más abarcó ese duelo de mi mamá,
sino cómo quiero yo vivir, terminar mis días y cómo ayudar a alguien que esté y que han estado desafortunadamente cerca, después perdió a mi papá, cómo lidiar y cómo ayudarlos a bien morir. Y eso es un tema que todavía para mí sigue siendo clave en todo este camino que he tenido, las Creo que pérdidas. hasta que pasas por un duelo tan cercano es cuando te das cuenta de la necesidad de entender este proceso. Y como tú dices, creo que es algo que nos tendrían que enseñar desde chicos, porque lo vamos a pasar, ¿no? O sea, nosotros y la gente a nuestro alrededor, pues se va a morir. Y entonces tenemos que aprender a pasar ese proceso y a lidiar con el duelo y a pasar el duelo. O sea, porque creo que no te lo puedes brincar, ¿no? Porque después te lo cobra la vida. Entonces, sí, creo que es súper interesante. Qué buena recomendación del libro y qué buena onda que esta chava te lo llegó. Siempre llega algo a tu vida en el momento que tienen que llegar. ¿Y Así qué es. pasó en Shanghai? Cuéntanos. Llegué a Shanghai y obviamente, uy, el primer país que no entiendo nada, que no hablo la lengua y que no entiendo absolutamente nada, que los chicos se van a la escuela, que el marido se va al trabajo y tú te quedas con un teléfono vacío, pero además no entiendes nada. Y tienes que ir al supermercado y dices, ¿cómo pido sal? ¿Cómo se dice azúcar? Y la verdad es que los primeros meses me divertí demasiado, porque el supermercado era mi día, hacía mi día, porque veía Mm, cosas que nunca había visto, porque claro. olía, veía sabores, bla, bla, me iba a los mercados sobre ruedas y veía todo lo que comen y obviamente no es la comida china que nosotros conocemos. Ujú. Realmente la gente súper linda, sabía que no entendías, entonces me ayudaban un montón. Obviamente conocí gente que estaba de expatriados, muchas amigas queridas, y empecé a juntar a esas mujeres que yo había tenido en Sudáfrica y a formar mi propio equipo de mujeres que les gustaba cocinar. Entonces formé mi grupo de mujeres de todo el mundo, cocinábamos y pasamos lo mejor que nos pudo haber pasado. Y ahí empecé yo a dar clases otra vez, porque ya empezó yo no tenía visa de trabajo, tampoco en China podía trabajar, pero empezó mi camino de dar clases privadas y cocinar para eventos privados. La revista de expatriados llegó, empecé a poner mis recetas ahí, entrevistas, luego llegó programas de televisión de expatriados, estuve en la televisión, Wow. conocí a la esposa de un diplomático mexicano, me pidió cocinar para sus eventos también, en la residencia de ellos, que fue mi primera experiencia, y la verdad me puse súper nerviosa porque no tenía equipo de trabajo, pero me saqué la espinita y la verdad es que me encantó hacerlo. Y el tercer año llegó una noticia pues que jamás me hubiera pensado que iba a llegar en mi vida y soy diagnosticada con cáncer de seno. Con una bofetada porque mi carrera iba súper para arriba. En mi vida habíamos viajado mucho, había tenido la oportunidad de irme a Japón a tomar clases de sushi, a Tailandia a tomar clases de comida thai. Eh, Mi vida estaba tan ocupada y tan en su pico, podría yo decir, cuando la vida me dice, a ver, todo lo que has aprendido, es momento que lo vas Que lo vas a a poner en aplicar, marcha, claro. y me dan la noticia que tengo cáncer de seno. Y pues todo se paró. Y sí fue un momento en donde tuve que volver a ese libro y decir, Ujú. ahora me toca a mí. ¿Y cómo le voy a hacer? Porque estoy muy lejos de mi familia, de mi país, de mi familia, de lo conocido. Y estoy en China, ¿y qué tratamiento va a haber? Y no conozco Claro, doctores. Y viene esta preocupación de, ¿y si me muero? ¿No? Mis hijos. Todo esto que abarcaba el libro que me acompañó claro. durante todo este tiempo, llegó en un momento, boom, en un día, en unas horas, me dan la noticia. Ujú. Y me voy a Hong Kong a hacerme mi tratamiento y conozco a un oncólogo maravilloso, si no es que el mejor de Hong Kong, y él me da la opción de llevar mi tratamiento tradicional con quimioterapias, pero también acompañado de la comida, de la dieta china y de medicina china. Wow. Lo cual yo dije, me dio aquí, estoy en China por algo y, Ujú. y me voy a poner en las manos de él y de la medicina china. ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Estoy aquí. Que Y además así la fue. medicina china pues lleva siglos, ¿no? O sea, es muy natural y lleva siglos en el mundo, que pues es mucho de lo que conocemos ahorita como la acupuntura y la homeopatía y, ¿no? O sea, mucho de eso viene de la cultura oriental.
Así es, realmente mi tratamiento fue acompañado de Reiki, de acupuntura, de meditación, tés medicinales chinos y una dieta muy diferente a lo que se puede llevar en nuestros países, muy dirigida para sanar el cuerpo mientras estás en tratamiento, ¿no? Porque mientras tú estás en tratamiento, la quimioterapia está haciendo lo suyo, pero también está alterando mucho de tus niveles, ¿no? Y entonces normalmente de este lado del mundo tendemos a comer sano, dejar el gluten, azúcar, carbohidratos, o sea, te vuelves a comer ensaladas y todo, cuando Ujú. tu cuerpo realmente lo que necesita es estar fuerte, muy fuerte para sobrevivir esas quimioterapias. Entonces, en la parte china, ellos se dedican a darte, proveer tu cuerpo con extra Claro, calorías para con lo que que esa quimioterapia necesita, claro. no te mate. Entonces aprendí muchas cosas que luego obviamente regresé a Estados Unidos y mi oncóloga de aquí no podía creer cuando vio todo lo que hicieron conmigo y no lo podía creer. O sea, para ella era como, esto jamás nunca te hubiera pasado esto aquí. O sea, esto nunca lo hubiéramos hecho aquí. Pero se interesó muchísimo y al final la puse en contacto con mi oncólogo en Hong Kong y se volvieron amigos y me Qué encantó que se bueno, conocieran. mucho más doctores como esos, ¿no? O sea, Me encantó que se conocieran. claro, yo soy mucho más de cosas alternativas, digo, sé que la medicina la necesitamos, pero qué increíble que compaginó tanto la medicina como la medicina antigua y que eso te hizo, pues, pasar de la mejor forma ese proceso. Por algo tenías que estar ahí. Sí, la verdad es que lo veo ahora, 7 años después, y desafortunadamente en mi camino perdí varias amigas con cáncer, enfermas de cáncer. No digo las perdí, siempre van a ser mis amigas. Se fueron, antes en su tiempo se fueron, pero realmente yo podía ver la diferencia entre sus procesos y mis procesos. Y no digo que obviamente que el mío estaba igual y te salvaba la vida y todo, pero mentalmente y en el alma, mentalmente, el mío me cubría mis necesidades mentales, porque dentro de todo tiendes a depresión, tienes mucha ansiedad, tienes ansiedad de morirte y de dejar No sabes lo a que va a tus hijos. pasar. Entonces, mentalmente el cáncer, independientemente de que físicamente está haciendo algo contigo el tratamiento, mentalmente, normalmente en nuestros países no hay ese tipo de ayuda. Y Ujú. para mí el tener la meditación y el reiki en donde me apapachaban y me daban masajito y sentía ese abrazo y mentalmente tenía esa ayuda, fue muy básico para mí de no volverme loca y de Claro, aún estar lejos de mi gente y de mi México, sentirme cobijada. Obviamente vino mi hermana que es tanatóloga y me ayudó me dio, es la mejor tanatóloga para mí y me ayudó a salir mentalmente también y tuve gente que vino, mi suegra vino a cuidarme, entonces también tuve esa oportunidad de ser apoyo. cuidada, pero creo que como yo lo había dicho, llegué a China por Claro. algo y me Guau, fui de China en el momento que me tenía que ir. guau. Qué increíble historia, Moni. Qué increíble que lo hayas pasado de esa forma y que hayas aprendido. ¿Y qué de lo que te enseñaron en términos de la comida lo aplicas ahora, tanto en tu vida como en lo que enseñas? Aplico, muchísimas cosas se me quedaron, obviamente, no nada más de la dieta que tuve cuando estuve durante el tratamiento, sino cómo comen los asiáticos y por qué, y no nada más lo vi en Asia, como viví en tantos países pude ver como que el problema de ese país de Ujú. enfermedad y cómo comen y por qué comen así y bla, 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 en el tema también, obviamente de México, que lo veo, ¿no? Em, y con China me di cuenta que comen tantas plantas, o sea, Mm. comen muchísimas plantas. Tú vas a sus mercados y todo es verde. Uno piensa comida china fritura, pero cuando ya vives en China te das Es otra cuenta cosa. de la enorme variedad de antioxidantes que, que, que se comen y además té verde todo el día, 7 tazas de té verde. Nunca toman hielo, todo es tibio o caliente si se puede. Todo el tipo de caldos, ¿no? Toman mucho caldo llenos de colágenos y de proteínas y no tienen tanto postre, tienen fruta. Entonces empecé como que, wow, a ver realmente
hacen mucho ejercicio, es muy cultural el que caminen, el que bailen, el que siempre estén en movimiento, caminan largas distancias. Entonces me empecé a dar cuenta, wow, el tipo de enfermedades que hay, porque claro que hay, por la soya y tienen enfermedades del corazón, fuman mucho, hay mucha contaminación, entonces sus ciertas enfermedades también las empecé a ubicar. Y ahora, claro que dentro de mi día a día pongo muchas de ellas, ¿no? Y cuando doy clases, sobre todo hago consciente a la gente de lo que se están comiendo y por qué se lo están comiendo y de dónde viene y si es de temporada o no lo deberíamos de estar comiendo. Porque Mm, ahora en invierno queremos comer sandía y claro, melón y claro, mangos, que sí, estén jugosos y dulces. sí. Cuando el invierno a mí, por lo menos en Filadelfia, donde estoy, donde tienes tu casa, pues no se da nada, se dan nada las manzanas. En invierno Sí, se dan las manzanas y las peras. Y y ya nada está. más. Pero ¿qué crees? En el súper acá hay una sandía espectacular Ah, y sí, un mango espectacular, sí, pero es sí, invierno y tu cuerpo no, el planeta te está dando algo que no, a menos que vivas claro, obviamente en el trópico, ¿verdad? claro. Entonces el por qué y comer de temporada para mí es importantísimo. Hacer cosas en casa es lo mío, enseñar a la gente que en casa podemos hacer todo para también quitarnos de tantos aditivos y tantos Ujú, conservadores. Qué fácil es hacer cosas en casa, cuánto puedes ahorrar, cuánto puedes controlar lo que estás mm. comiendo y no nada más tú, lo que más amas en tu vida, tus chiquitos, Tus hijos, tu claro, familia. Y claro. entonces eso es, creo, lo que yo tomé de todo este camino y todo este trayecto que he estado de país en país, como quiero, y creo que mis hijos son el mejor ejemplo, ¿no? Claro, Comen absolutamente de todo, pero saben qué comer. qué comer. Y no te estoy diciendo que no de repente nos vayamos por una hamburguesa y nos comamos la Claro, hamburguesa y claro, qué delicia y los totalmente. Sí, taquitos de sí, pastor y demás. sí. Pero el día a día en casa saben ya qué decisión tomar y yo sé que cuando por lo menos lo veo con mi hija que ya ha vivido sola en la universidad, ella sabe ahora muy bien Cómo la estructurar sus estructura que comidas. su mamá le enseñó. Entonces creo que eso es lo que me gusta transmitir a la gente, que como yo digo, que el día que vamos a cocinar con tomates, primero los tomen, los huelan, los sientan, los corten, los prueben sin sal ni nada, disfruten el sabor del tomate como es. Y Mm, después vamos a agregar un poquito de sal para ver qué mm, hace la sal con esos con tomates y eso. cómo los jugos se salen y cómo, qué sabe, ya qué sabe con sal. Entonces, en mis clases normalmente yo les digo clases sensoriales porque antes que nada respetamos el Es toda ingrediente una y lo probamos. experiencia. Toda Es una una experiencia experiencia, claro, sensorial. claro. De lo que dices, o sea, me resuena mucho que a mis hijos les encantan las mandarinas, ¿no? Y entonces, pues son de temporada, aquí están en otoño, las mandarinas hasta más o menos finales de diciembre, pero es abril y quieren mandarinas. Les digo, no hay mandarinas en abril, ¿no? Pero claro, vas a Costco y hay un costal enorme de mandarinas y me dice, mamá, claro que sí hay mandarinas, ¿de qué me hablas? Y sí, es que no es natural que en abril haya mandarinas, por eso nos esperábamos cuando yo era chiquita a que llegara octubre para que hubiera ¿Recuerdas? mandarinas, ¿no? Entonces, ¿Recuerdas lo que sí, teníamos que esperar claro, para comer claro, mandarina? Y ahora no totalmente. tienes que esperar. De hecho, ahorita tienes kiwi de Asia Sí, que sí, viene para acá para ah, que sí, te lo comas. La sí, verdad. sí, sí, Pero pues es totalmente. la demanda que tenemos. Y tan maravilloso sería que les cortaras una naranja en gajos con Claro, tajín y se coman la naranja. Y qué rico, claro, porque la naranja es de verano, ¿no? También puede ser delicioso. en verano. Claro, Entonces, totalmente, sí. te entiendo perfecto. Totalmente. Y ahorita que decías de la experiencia, ¿no? De olerlo, nunca la había tenido hasta que hice una certificación de coaching y en una de las clases un maestro como muy alternativo, nos dice, traigan cortada una manzana, ¿no? Y entonces, pues ya llevamos nuestra manzana. Y dice, ahora la van a empezar a comer, pero cada pedazo se tiene que tardar como 2 minutos. Y yo, ¿cómo? ¿2 minutos de qué habla? O sea, si la manzana me la como así. Y entonces fue para mí la primer o sea, experiencia de realmente sentir, o sea, desde cómo muerdes, de escuchar cómo muerdes, de sentir esos sabores, o sea, de que estén en tu boca mucho tiempo. O sea, para mí era como, cómetela y ya, ¿no? Pero es toda una experiencia, como dices, o sea, es parte y creo que en nuestra cultura nos enseñan a comer, comer y ya está. Pero
es como saborearla, es como, sí, como tú dices, o sea, como pruébala sin nada y vea qué sabe, ¿no? Y siente ese sabor y huélelo. Entonces, es como usa todos tus cinco sentidos y ve la manzana y qué color es, etcétera. Eso me encantó esa experiencia y he tratado de, no siempre, pero de transmitirla y de que cuando se puede, pues sí, justo pues comer con todos los cinco sentidos, como dices. Comer consciente, eso es lo que Ujú, yo siempre digo. Si comiéramos consciente, de hecho comeríamos menos. Si ujú, masticáramos lo que tiene que ser masticado. eh, y conscientemente, sin ver la tele, sin el teléfono, sin distracciones, comeríamos menos y nuestro cuerpo absorbería realmente, porque la mente maneja todos los sabores. Y normalmente siempre digo, háganlo con algo que no les gusta, porque a mí me hicieron esa experiencia la primera vez con una pasa y a mí no me gustan las pasas, no me gustaban las pasas. mm. Y cuando sentí que me dieron la pasa porque estaba con los ojos cerrados, dije, Dios de mi vida, es una pasa y no me gustan. Y ahora amo las pasas. Ah, Mm, me encantan las pasas, pero aprendí, como tú dices, esos sabores, el morderla, el tenerla los dos ujú, minutos poco a poco masticado y todas tus glándulas salivales como locas porque se quieren tragar ujú. ya lo que tienes en la boca, pero al mismo tiempo es la explosión de sabores de una sola mordida. Entonces yo lo Claro, recomiendo muchísimo, muchísimo. claro. Oye, Moni, después de esta experiencia, pues que cambió tu vida, eh, yo creo que una enfermedad como el cáncer te deja muchos aprendizajes, muchas enseñanzas. ¿Qué aprendiste de ti y qué estás haciendo ahora, ¿no? Porque de lo que platicábamos antes es que pues apoyas mucho a estas mujeres con esta enfermedad. ¿Qué estás haciendo ahora para pues dejar un poco ese legado y ese aprendizaje que tú viviste pues, muy personal? Mira, creo que en el momento que decido quitarme los senos, que me hacen una doble mastectomía y me quitaron también, me removieron los ovarios y las trompas. Cuando yo pierdo los dos senos, tuve muchas complicaciones, fueron 5 cirugías, pero en algún momento no se pudo, tuve que esperarme porque había una infección muy fuerte y no me podían poner implantes y me tenía que quedar cercenada con la piel colgada porque lo iban a reconstruir, entonces no podían quitar la piel. Y yo no me podía ver al espejo. Yo no podía ver mi cuerpo nada porque realmente era bastante difícil ver mi cuerpo así. No era como cuando deciden quitárselos y ya tienen una rayita, lo mío era piel pegada a la piel caída porque se reconstruir. Eran como dos globos. Era muy impresionante verlo. Yo no me podía ver y tenía que quedarme unos meses así. Y yo no me veía y un día me costaba mucho trabajo. Obviamente estás casada, envuelve tu sexualidad, envuelve tu amor propio, envuelve tu ego, envuelve muchas cosas. Y un día dije, me tengo que ver, porque además ya no sé quién soy. Perdí el pelo, las pestañas, estoy flaquita. ¿Quién soy? ¿En qué me volví? Porque yo me veía al espejo y decía, ¿quién? Ya no soy yo. Ya me perdí. No sé ni quién soy. Tenía un self-esteem súper bajo, ¿sabes? Mi self-esteem estaba en el piso. Y decidí quitarme la toalla y verme en un espejo completo. Y lloré todo lo que tenía que llorar. Y me vi así, sarcenada, flaquitita, pero de pronto me vi a los ojos. Mm, Después de que vi todo mi cuerpo en huesos y vi mis senos así, que ya no había, llegué hasta mis ojos y me acuerdo que cuando vi mis ojos, dije, ahí 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 estás está. todavía, ahí estás, todavía estás ahí. Y eres tú, esa eres tú, eso que estás viendo, esa esencia, ahí estás, eso no se perdió, solamente es físico. Ujú. Y lloré muchísimo, pero también dije, wow, ¿hasta dónde llegué para poderme encontrar? ¿Hasta dónde me trajo la vida para saber quién es Mónica? ¿Quién es la esencia de Mónica? Sí, Esa esencia que se va a quedar. Este cuerpo se va a ir, pero esa esencia se va a quedar siempre. Y después mi cuerpo sanó, mi cuerpo se quitó de la infección, me pudieron reconstruir, me puse mis implantes, que para mí era importante y para muchas mujeres no, y la verdad las admiro muchísimo, pero para mí en lo personal era importante reconstruirme. Y esa experiencia de volverme a aceptar, de quererme,
de volver a ver cómo salía el cabello, las pestañas, cómo se renovaba mi piel, eh, que ya no era la misma porque era más sabia y sabía que quería vivir solo hoy. Yo ya no sé qué va a pasar mañana. Ya el ayer ya se fue, pero que hoy es la única oportunidad que tengo para hacer y disfrutar, decir y vivir solo hoy. Y cuando llegué aquí a Filadelfia, que aquí fue todo mi proceso de operaciones y demás, también por obras del destino, haciéndome las uñas, conocí a una señora que tiene la mayor asociación de cáncer aquí en Filadelfia, The Cancer Society of Greater Philadelphia. Y le conté mi historia y me dijo, yo quiero que des clases de cocina para las mujeres, porque nos hace tanta falta saber lo que tú sabes Ujú, y no pagamos, tendría que ser voluntario. Y yo no quiero que me pagues, yo quiero ujú, ir, ¿no? ujú. Y fui y la gran sorpresa es de encontrar no nada más mujeres, hombres y mujeres en tratamiento que estaban completamente perdidos en qué comer y hablé con los oncólogos, hicimos un programa y entonces ahora ya tengo muchos años, ya tengo 5 años haciendo el voluntariado ahí en Filadelfia Wow. y ayudando y escuchando y quizás dándole mucha esperanza a las mujeres que están pasando por esto también, porque hablo mucho de mi experiencia, muchas están pasando por lo mismo y, y me encanta ir, me encanta, me encanta. Mm, Ah, por otro lado, en la pandemia me hice mi certificación de intérprete médico para poder ayudar también a toda la gente, los latinos que no mm. pueden hablar inglés y trabajé en toda la pandemia realmente 1 año y medio en un hospital como intérprete médico y eso también es otra de mis pasiones. Me encanta ayudar a la gente que no puede entender porque eso me pasó a mí en China. No sabía qué estaban diciendo de mí, mis doctores, y te preocupa horrible. Entonces, ayudo y trabajo con muchísimos con nacionales, inmigrantes también que necesitan ayuda, con muchísima gente que no puede hablar o entender inglés. Wow, qué linda labor, Moni, qué increíble. O sea, cómo la vida te llevó a ese momento. O sea, te preparó para tu amor por la cocina, el proceso que pasaste de la enfermedad para llegar ahí y poder ayudar a más gente con algo que tú tuviste la oportunidad de aprender, ¿no? Que fue la comida que te ayudó muchísimo para sanar. Qué increíble que lo estés poniendo en práctica. Muchas gracias por ese aporte a la sociedad. Y seguramente es algo que te llena muchísimo. Creo que nos llena mucho ayudar a los demás y sobre todo más desde tu experiencia, ¿no? Así es algo que ya es parte de mi vida y que te hace sentir tan bien que lo recomiendo. Nunca hay Claro. trabajo pequeño, nunca tu ayuda al prójimo nunca va a ser pequeña. Por más Ujú, chiquita que tú piensas que es, nunca es pequeña. mm. Oye, Mari, cuéntanos ahorita lo de las redes sociales. ¿Cómo fue? ¿Cómo integraste eso además ahora a tu vida? ¿Cómo lo llevas? Cuéntanos lo de TikTok. Sí, la verdad que fue una locura. Yo creo que muchos nos reinventamos, la mayoría nos reinventamos durante COVID. Yo daba clases en una escuela de cocina en Filadelfia y seguía dando clases privadas y viene COVID y todo se cierra y ya nadie quiere hacer nada en la computadora porque estás pegada 8 horas con la escuela. Entonces, la verdad que daba clases por Zoom, pero la verdad que la mayoría estábamos hartos de estar en la computadora pegados. Mi hija ya le hacía un poquito a las redes sociales con su maquillaje y cosas cuando estaba en preparatoria y luego se fue a la universidad y lo siguió haciendo. Entonces, Sofía ya más o menos sabía cómo manejar las redes sociales. Yo tenía un Instagram muy chiquito y ponía cosas, como es bilingüe, porque pues vivo aquí en Estados Unidos, realmente era muy chiquito. Entonces, mi hija pues tuvo al final de la pandemia, me dijo, lánzate en TikTok y la verdad que yo dije, ay no, qué horror. O sea, ahí nada más bailan, cantan y es para chavitos y yo qué voy a Sí. hacer ahí, no. Me dijo, no, mamá, hay gente también grande que tiene muchos seguidores y vamos a divertirnos porque estamos aquí encerrados realmente todavía. Y pues hicimos un video, ella me grabó haciendo un video y me dijo, primero ve la gente que cocina y ve lo que tú quieres hacer. Entonces yo le dije, ay no, yo ya los vi, bailan, avientan cuchillos Y eso no y es yo lo no mío. soy esa persona, no es lo mío. De hecho, no quiero ni poner mi cara. O sea, yo quiero que la receta sea la protagonista, le pongo voz, pero yo no quiero enseñar mi cara. Bueno, pues ya sabes, hicimos el primer video, pastel de 3 leches, uno que yo hago que Mm, me gusta porque es de refrigerador y le vas dando las cucharadas cada vez que quieras. claro. A medianoche es delicioso. Qué rico. Y de pronto, 1 millón, 2, 3, 10 millones de vistas. Tiene 35 millones de vistas. Y luego el segundo, pues dije, quiero enseñarles cómo armar un refrigerador sano, con frutas y verduras. Hicimos mi refri.
tiene 42 millones de vistas. Y así Guau. se empezaron a dar los videos de una manera muy loca. Empezó a crecer mis seguidores muy rápido, muy, muy rápido. Y recuerdo que llegué a los 100,000 seguidores y yo todavía seguía con 900 en Instagram, porque como era bilingüe, pues no crecía tanto. Claro. Y entonces mi hija dijo, no, ya es momento como que le pongamos realmente más atención porque esto es demasiado, mamá, la gente te Te quiere está mucho y viendo, te claro. sigue. Y realmente lo único que yo hacía y que yo quería era que la receta fuera la protagonista, Ujú. no hacer recetas elevadas de chef, sino Algo sencillo cómo que todo el empezó mundo en mi pudiera casa, hacer, cómo claro. empezó en mi casa. No quería ni que me vieran picando profesionalmente, ni nada que les hiciera pensar que Que no no lo podían podían hacer, hacer. claro. Entonces, de la manera más sencilla, darles opciones diferentes con un tono de voz más tranquilo, después de oír tanto gritadero en TikTok, que llegaran a mi video y dijeran, esto es como meditación. Entonces, hablo Exacto, más exacto. lento, uso un micrófono que expande mi voz un poco, le doy Mm. yo vida a esa receta y la voz fue lo más conocido y es lo más conocido y soy conocida más bien por la voz que por mi cara. Y TikTok ahora tiene 2.8, está a punto de llegar a 2.8 millones de seguidores. Wow. Obviamente, orgánicamente mis seguidores se pasaron a Instagram y ahora ya tenemos casi 140,000 seguidores en Instagram. Llegaron las colaboraciones y jamás me imaginé que podías monetizar. Nunca me imaginé que podías monetizar En las redes increíblemente sociales, bien. Y claro. ahora se volvió mi trabajo, las redes sociales se volvieron mi trabajo y entonces pues Padrísimo, porque además sigues compartiendo lo que te gusta, enseñas, ¿no? Que es parte también de tus pasiones, pues nos dejas un poquito de cómo comer mejor, de cómo la alimentación, de estas recetas que yo también digo, las recetas más sencillas son las que nos enseñaron nuestras abuelitas, comíamos desde chiquitas y que te transportan ese momento increíble, de nuestras vidas. Entonces, qué maravilla que lo hayas hecho, Moni. así Eh, es, la verdad que jamás me lo esperé, pero llegó también inesperadamente para darle un giro a mi vida y exponer. Por eso realmente estoy aquí contigo, de que la gente sepa de mí, que la gente sepa de mí, de mi historia de vida y si puede tocar una vida en cualquier parte del mundo, yo soy la más feliz. Sí, con eso nos damos por bien servidas. Oye, Moni, un consejo que les quieras dejar a las mujeres, tanto aquellas que están pasando por un proceso como el que tú pasaste de enfermedad, o como aquellas que les encanta la cocina y dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo monetizo esto? ¿Cómo lo llevo más allá? Si realmente están pasando por un proceso de cualquier enfermedad, porque hay muchas enfermedades muy difíciles, no nada más el cáncer, hay muchas enfermedades muy difíciles. Normalmente, sobre todo las mujeres, tendemos a ver para afuera. Mis hijos, mi marido, mi familia, y la última que queda eres tú. Ujú. Y no quieres pedir porque no quieres preocupar. Mm. Y creo que el saber escucharte primero, saber lo que necesitas y pedir es esencial para tu sanación. Dejar que el mundo ruede, porque va a rodar contigo o sin ti va a seguir. Entonces creo que es bien importante que sepamos pedir. Y Mm. si lo tuyo es la gastronomía y te gusta y no sabes ni por dónde empezar, pero quieres empezar, perdóname porque ya se me acabó esto, pero No te preocupes. si lo tuyo es lo tuyo, la cocina, aviéntate. Nunca es tarde, Mm. ni aviéntate, porque no pasa nada, Nada. nada. Si realmente quieres las redes sociales, estúdialas. Yo lo hice, vi lo que había, yo quería dar algo diferente. Estúdialas, ve lo que tú quieres hacer, qué quieres transmitir. Pero en el momento en que tú transmites desde aquí, desde adentro, lo tuyo, la gente, siempre va a haber gente que, ¿Qué vas que a se traer? sienta, exactamente, que vas a atraer y que se sienta identificada contigo. Somos Ujú. millones de gentes en este planeta. Ya sea si te gusta cantado, si te gusta desde tu cocina, como yo lo decía y platicábamos antes, me encanta ver en cuántos pueblos hay que la gente está cocinando desde sus cocinitas tradicionales en ollas de barro y Increíble. que estamos fascinados.
viéndola y que yo creo que jamás se esperaron tener este éxito que tienen y llega el momento de monetizar y ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues recibir a cambio un beneficio Claro. económico por lo que haces. Entonces, vean lo que hay ahí, den lo suyo y desde adentro les va a ir súper bien. Wow. Muchas gracias, Moni, por ese gran consejo. Y ya vamos a ir cerrando la entrevista con unas preguntas rápidas. Esta no la había pensado, hasta ahorita lo pensé. Me gustaría iniciar con esa. ¿Qué es lo que más te gusta cocinar? Me gusta cocinar Mm, pan. En el pan encuentro el perfecto momento de hacer Reiki con tus mm, manos, de poner energía, de poner luz y sanación dentro de cuando amasas, en estar callada, en introspección, en tomarte esos 10 minutos de amasado para irte para adentro mientras masajeas un pan. Y eso, aunque lo puedes hacer con cualquier otro platillo, el pan te da algo muy especial. yo soy súper panera y te voy a buscar si sabes hacer pan de muerto, que es mi perdición. Ay, sí, claro que sí. Feliz de la vida de tomar un curso de pan de muerto, porque en octubre Claro que sí. empieza mi caminar por aquí, me paro en cada panadería a probar, a catar el pan de muerto. Entonces, Pues ya feliz de verás que hacer el mío. el tuyo va Exacto. a ser espectacular, te lo prometo. Para ti, liderazgo es. Para mí liderazgo es respetarme, respetar todo lo que soy, antes que nada. Ok. Un líder que te inspira. Mm, Pema Chodron, Canción favorita. contigo en la distancia, Mm. Y libro favorito. el libro tibetano de la vida y de la muerte, sin duda. Buenísimo. Muchas gracias, Moni. Gracias por hacerte este tiempo porque Moni se va de viaje este día, así que aprecio muchísimo que haya tomado este tiempo para esta entrevista. Espero que no sea la única, sino que estemos en contacto para muchas otras pláticas. Te estaremos siguiendo. Muchas gracias por la labor que haces y pues mucho más de ti para nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y por supuesto yo encantada de conversar contigo, de platicar. Obviamente hay muchísimos temas que podemos tocar y si podemos siempre ayudar a alguien, eh, yo soy la más puesta en esto. Gracias por la invitación y por tenerme aquí. Un placer conocerte y espero cuando vaya a la Ciudad de México tomarnos un cafecito y seguir esta plática. Aquí nos vamos a ver segura. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Bye. Gracias. Bye.